Citar ahora el de la clase del 11, ¿cierto? Sí. Y básicamente vamos a ver la guía de ejercicios y la La guía prueba es número, ¿la 1, la 2 o la 3? la 2. Y también la prueba del 2016, si es Ya. necesario. Ahora sí, aparece grabando, ¿no, chicas? Sí, profe, ahora Ya, sí. perfecto. Damos inicio entonces. Fernanda, hola. Luis, Danitza, Jocelyn, bienvenidas. Vamos a dar comienzo entonces. Les voy a mostrar muy brevemente algunos gráficos que es importante que los tengan claros. Bien, veamos. Veamos, denme un segundito. Veamos, este es gráfico de la función de consumo, que es algo que ya vimos, pero me interesa que lo tengan bastante claro cómo se efectúa la gráfica de la función de consumo. Recordemos que la función de consumo tiene la parte que es autónoma del consumo de las familias y la parte inducida. Cuando la tenemos que graficar, ¿ya? La parte autónoma se transforma en el coeficiente de posición. Por ejemplo, si la función de consumo dice C igual 2000 más 0,9 por I, ese valor de 2000, que es el consumo autónomo, sería el punto donde en el eje de la ordenada tienen que posicionar a la función de consumo. Y luego grafican una línea con pendiente positiva. La pendiente, que es positiva, se la da precisamente el signo positivo de la propensión marginal a consumir. Ese C minúscula, que podría ser 0,9 o 0,8, le da el ángulo de inclinación a la función. ¿Ya? Esa línea de 45, no olvidemos que representa la renta o producto. ¿Ya? Ahora, otro punto importante es el ángulo que se forma desde el punto en que se intersecta la línea de 45 con la función de consumo. En ese punto se forma hacia la derecha un ángulo y eso representa el ahorro positivo de la familia. Y el ángulo que queda hacia el lado izquierdo representa el desahorro o también llamado ahorro negativo. ¿Ya? Ese punto que está ahí, si nosotros llevamos en una línea imaginaria prepunteada hasta este eje, vamos a tener un nivel de renta determinado. Y ese nivel de renta, supongamos que ese nivel de renta fuese 3.000, por dar un ejemplo. Significa que las familias perciben una renta de 3.000 y fíjense que en ese punto la renta es igual al consumo. Por lo tanto, en ese punto quiere decir que las familias, todo su ingreso de 3.000 lo destinan al consumo. Si la renta fuese un valor superior, es decir, hacia la derecha, por ejemplo, 4.000, aquí, y nosotros llevamos ese punto de 4.000 primero a la función de consumo y luego a la línea de 45, significa que el ingreso para las familias es de 4.000, pero el consumo, fíjense, está más abajo. Es probable que a lo mejor el consumo sean 3.000. Y ese diferencial entre el ingreso 4.000 y el consumo 3.000, ese diferencial de 1.000 significa ahorro. Si es que el ingreso estuviese por el lado más bajo, es decir, al lado izquierdo de este punto, por ejemplo, por acá, y el ingreso fuese, por ejemplo, 1.000, llevamos ese Y igual 1.000 hasta la línea de 45 y eso representa el ingreso. Y si lo llevamos a la función de consumo, significa lo que las familias están consumiendo. Se fija que se forma una brecha entre el consumo, que es superior a la renta, que es 1.000. Probablemente el consumo a ese nivel sean 2.000 y la renta sean 1.000. Por lo tanto, ese diferencial, mayor consumo sobre renta, quiere decir que las personas, las familias, están consumiendo más de lo que perciben de ingresos. Eso significa que se están endeudando. Y la brecha que se forma ahí es el ahorro negativo o endeudamiento de las familias.
Esa es la interpretación geométrica de la función de consumo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? preguntas con respecto al esquema geométrico. ¿Ya? La línea de 45 que está en 45 grados, ¿está determinada por un modelo o se podría ser diferente? ¿Ese 45 de dónde sale? Ese 45 es el modelo que se le denomina en macroeconomía el modelo de 45 grados o diagrama de 45 grados. ¿Ya? Y Ya. es una línea que Ujú. dibujamos que parte del origen y es una bisectriz. Y esa es la característica que tiene esta bisectriz, que precisamente forma un ángulo hacia arriba, hacia el eje de la ordenada de 45, y un ángulo hacia el eje de la abscisa de 45. Es decir, ambos ángulos tienen la misma medida, 45 grados. Y esa línea representa en este diagrama la renta o producto de la economía. De modo que cuando graficamos la función de consumo acá, la intercepción, cuando se intersecta la renta, que es la línea de 45, con el consumo, significa que lo que las familias están percibiendo, renta, es igual a lo que consumen. De modo que su ahorro en ese punto es Es cero. cero. ¿Mm? Ya Y entendí. obviamente cualquier nivel de renta mayor, que lo podemos dibujar por acá o por acá, cualquier nivel de renta mayor a este punto, hacia la derecha, siempre la renta va a ir por sobre el consumo. Y a medida que aumenta la renta de las familias, obviamente se forma una brecha cada vez mayor entre lo que las familias consumen y lo que perciben de ingreso. Y ese diferencial, a cualquier nivel de renta, es el ahorro. O sea, todo esto consumen, todo esto ahorra. Si el nivel de Entonces, renta... mientras más pequeño sea el ángulo, más pequeño es el ahorro y más grande es el consumo. Y Justamente. Porque AP es el consumo personal, o sea, AP perdón, es el ahorro ahorro personal personal de las familias. de las familias. Y el A de abajo, El que está, ese también en realidad es un AP, es el ahorro de las familias, pero negativo. Entonces acá, en ese ángulo, como usted bien decía, Angélica, ese ángulo representa el ahorro de las familias. Y a medida de que se va cerrando ese ángulo, esa brecha que se va apreciando ahí, significa que el ahorro se va haciendo menor, a medida de que las familias están percibiendo un menor ingreso. Cada vez menor ingreso, hasta que llega un punto en que el ingreso lo destinan totalmente al consumo. Y ahí se produce la igualdad entre renta y consumo. Y el ahorro obviamente es cero. claro, eso es cuando la renta se va disminuyendo. Exacto, cuando la renta va Profe, disminuyendo. en la prueba usted podría ponernos un gráfico y pedirnos la interpretación de la línea de consumo. Sí, O sea, podría ¿es ser una relevante posibilidad. realmente como para el concepto de la prueba aprender a interpretar el gráfico? Correcto. Bien podría en la prueba ir un gráfico y se solicita la interpretación. O incluso les puedo poner en el gráfico un cierto nivel de renta posicionado en alguna parte y pido que me indiquen qué representa ese nivel de renta para las familias y que me sepan explicar a cuánto es el nivel de renta, cuánto es el consumo y cuánto es el ahorro. Profe, ¿y cómo podríamos saber la inclinación que tiene que tener la recta de consumo? Lo importante es que sea positiva. Me explico. Si este factor que está aquí, que es la propensión marginal a consumir, que sabemos que puede adoptar un valor entre 0 y 1, mientras más alto es el valor que tenga la propensión marginal a consumir, más alta es la inclinación que pueda tener la función de consumo. Si la propensión marginal a consumir llega a tener un valor 0,3, entonces el ángulo de inclinación de esta curva C, consumo, tiene un menor valor, un menor ángulo. A mayor ángulo, mayor propensión marginal a consumir. A menor propensión marginal a consumir, menor ángulo. Pero siempre positivo. Ya. Cuando me habla de mayor o menor ángulo, se refiere a la inclinación de la recta, a la Exacto. inclinación que va tomando la recta, A más mayor o menos. inclinación que va tomando, correcto, es un mayor ángulo que va tomando esta recta de consumo. Esa función de consumo va teniendo cada vez una mayor inclinación, como que la voy abriendo más hacia arriba, pero siempre en ese mismo intercepto.
si es que C tuviese un valor más alto. Si C tuviese un valor menor, entonces esta recta disminuye su inclinación. Ya. Y si tenemos consumo, acá arriba está la función esta, también tenemos una función de ahorro, que es la que escribimos matemáticamente acá. Ahorro es igual a menos C más la propensión marginal a ahorrar por la renta. Es decir, lo mismo que hicimos con la función de consumo para graficar la función de ahorro, tenemos que ver el coeficiente de posición, que en este caso tiene el mismo valor de la función de consumo, pero con signo negativo. Es decir, si la función de consumo se posiciona en el eje de la ordenada en C, la función del ahorro se va a posicionar en el mismo valor, pero con signo negativo. Y como S tiene una pendiente positiva, la función de ahorro también va a tener una pendiente positiva. Aquí lo importante, como lo señalé en la clase antepasada, me parece, que cuando dibujen la función de ahorro con inclinación positiva, obviamente, al cortar el eje de la abscisa, en ese punto, tiene que coincidir con el corte que hace la función de consumo con la línea de 45 grados. Tienen que coincidir. ¿Ya? Por lo tanto, si ese ángulo representa ahorro positivo, este ángulo que está acá abajo es el mismo que está acá arriba, representa ahorro positivo. Y si este ángulo de acá representa ahorro negativo, este de acá también. Y si este representa ahorro cero, este punto también representa ahorro cero, porque acá tenemos el valor cero. Esa es la gráfica y siempre va a ir igual. No se preocupen ustedes si la están haciendo más abierta o no. No se preocupen en ese sentido. Lo importante es graficar de la misma forma más o menos como esta. Profe, entonces tenemos que hacer la segunda línea más abajo cuando en la función que busquemos tengamos el consumo negativo Claro, con o una sea, pendiente positiva. cuando haya que dibujar la función de ahorro, al momento de graficarla, hay que tener mucho cuidado, uno, que la posición es al nivel, al mismo que tiene la función de consumo, con el mismo valor. Si C raya o consumo autónomo tiene un valor de 2000, entonces ustedes acá abajo ponen menos 2000. Es decir, la distancia que hay de 0 a este punto es exactamente la misma distancia que hay de 0 a este punto de intersección. Y luego, graficar la función con pendiente positiva, nada más, cuidando precisamente de que ambos puntos coincidan. La función de consumo intercepta la línea de 45 en el mismo nivel de renta en que la función de ahorro corta a la línea del eje de la abscisa. Ahí. Eso es con respecto a las gráficas de la función de consumo y de la función de ahorro. Ahora vamos a ver la gráfica de la función de demanda. Veamos. Ustedes me dicen si acaso se aprecia. Denme un segundito. Ahí sí. ¿Se ve la función de consumo ahora y la demanda agregada? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, esa función de consumo que nosotros vimos recién en la otra, en el otro archivo, aquí está la función de consumo, la misma que habíamos graficado. Y esta es la misma función de ahorro. ¿Qué hemos incorporado ahora? La función de demanda agregada. Ahí está la función de demanda agregada. Recordemos que la demanda agregada en un modelo 1, en que hay solamente familias y empresas, contiene consumo e inversión.
Y recordar que el gasto autónomo, AU, es la suma del consumo autónomo, se raya, más la inversión autónoma, y raya. ¿Ya? Por lo tanto, la demanda agregada está conteniendo tanto el consumo como la inversión. El consumo autónomo es fijo, a cualquier nivel de renta. Me explico. A ese nivel de renta Y1, el consumo autónomo debiese estar a ese nivel. Al mismo nivel que está acá en el eje de la ordenada. ¿Ahí? Si el nivel de renta en la economía fuese no Y1, sino que fuese mayor, pongámoslo por acá. Si estuviese ahí el nivel de renta, el consumo autónomo de la familia seguiría siendo a este nivel más o menos. Lo podemos apreciar en el eje de la ordenada. Es decir, si pudiésemos graficar aquí una línea horizontal al punto del consumo autónomo, y esa línea horizontal es paralela a este eje de la abscisa. De modo que a cualquier nivel de renta, el consumo autónomo es el mismo. Y la distancia que hay entre ese consumo autónomo y la función de consumo es el consumo inducido. Y la distancia, fíjense, a nivel de renta Y1, la distancia vertical entre la función de consumo y la demanda agregada es la inversión autónoma. De modo que si sumo inversión autónoma más consumo autónomo más esta distancia vertical que hay aquí, sería el consumo inducido. La suma de los tres conforma la demanda agregada. A este nivel, la distancia entre este punto y este sigue siendo la inversión autónoma. Fíjense que la distancia entre la demanda agregada y la función de consumo siempre es la misma. Aquí es la misma. Aquí es la misma. ¿Y qué distancia? Es el valor que adopte la inversión autónoma, la distancia que va a haber entre la demanda agregada y el consumo. La gráfica siempre es igual. En ese sentido, no se compliquen. En cualquier tipo de ejercicio en que ustedes tengan que graficar la función de demanda, la función de consumo y la función de ahorro, siempre es exactamente igual a la que estamos viendo en pantalla en este momento. ¿Ya? Ahora, fíjense que la demanda agregada, cuando se intercepta con la línea de 45, que eso ocurre en el punto E1, la línea de 45 representa la renta o el producto de la economía. Y cuando la renta o producto de la economía es igual a la demanda agregada, quiere decir que en ese punto la economía se encuentra en equilibrio. Todo lo que la economía está produciendo, se ve en esta línea, es igual a lo que se está demandando. Por lo tanto, la oferta agregada y la demanda agregada en ese punto coinciden para ese nivel de renta Y1. Por lo tanto, podemos decir que Y1 es un nivel de renta de equilibrio en la economía. Si por algún motivo la renta estuviese al lado derecho, por ejemplo, por acá, ahí estuviese la renta, obviamente, imaginémonos una línea vertical acá. Y eso es la renta, un Y2. Precisamente a ese nivel de renta se produce una brecha entre la renta y la demanda agregada. Por lo tanto, ahí hay desequilibrio en la economía. ¿Qué está ocurriendo? Que la renta, que está aquí, es mayor que la demanda agregada. Es decir, se está produciendo en la economía una cantidad superior a lo que se demanda. Y cuando en la economía ocurre eso, que todas las empresas están produciendo, supongamos, 8.000, pero la demanda agregada es 6.000, está quedando un remanente de producción de 2.000, que eso se denomina inversión o stock en inventarios. Las empresas no venden todo. ¿Cuánto venden? 6.000. Pero ¿cuánto generaron como producción? 8.000. Entonces, lo que no están vendiendo se dice que es stock en inventarios. ¿Ya? Está quedando todo eso en inventarios sin vender al 31 de diciembre. ¿Y por qué ocurre eso? Porque hay un desequilibrio en la economía. Si nos situamos al lado izquierdo a este nivel,
con un nivel de renta, imaginémonos un nivel de renta Y3, aquí. Para ese nivel de renta Y3, la demanda agregada la puedo apreciar que está acá. Y el nivel de renta está aquí. Por lo tanto, se produce también un desequilibrio en la economía en forma inversa. Se está produciendo una brecha, pero todo lo contrario. La demanda es mayor que la producción. De modo que si la producción, por ejemplo, es 1000 y la demanda es 2000, significa que las empresas solo están satisfaciendo el 50% de la demanda. ¿Y qué se está produciendo ahí entonces? Un exceso de demanda. O sea, lo que se conoce en economía como una desacumulación de inventarios. Cuando la demanda agregada es mayor que la producción, se produce una brecha y esa brecha es desacumulación de inventarios o exceso de demanda. ¿Bien? Por lo tanto, tenemos que tener claro tres niveles. Uno, en este punto E1 hay equilibrio, por lo tanto, todo lo que se está produciendo se está demandando. En un nivel de renta cualquiera sea, más a la derecha, se está produciendo un desequilibrio, un exceso de producción por sobre la demanda, o sea, hay una acumulación de inventarios. Y el tercer punto es cualquier nivel de renta a la izquierda de este punto de equilibrio, cualquiera, aquí, se produce también un desequilibrio en la economía en que la demanda agregada es mayor que la oferta agregada. Y ahí se produce un exceso de demanda o también llamado desacumulación de inventarios. ¿Bien? No sé si queda un poquito claro la explicación de la gráfica. Las tres situaciones. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a esos tres puntos? Angélica. Estaba pensando si es lo mismo que sobreabastecimiento y desabastecimiento lo de la Claro, acumulación de los inventarios. Si, no es es lo si es lo mismo. mismo. Aquí se produce un sobreabastecimiento acá, porque lo que se Claro. está produciendo es más de lo que se está demandando, por lo tanto, como usted bien dice, hay un sobreabastecimiento. En cambio, al lado izquierdo, del punto de equilibrio, cualquier nivel de renta que está a la izquierda, cualquiera, hay un desabastecimiento. O sea, hay muchas familias que no están logrando adquirir los bienes que necesitan, porque están demandando más de lo que se está generando como producción por parte de las empresas. Correcto. Eso sucede cuando, el punto de equilibrio se mueve hacia arriba o hacia abajo, si hay cambios en el mercado. Si el punto de equilibrio se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha, es única y exclusivamente porque la demanda agregada está cambiando. O sea, la única forma, por ejemplo, aquí le hemos sacado una fotografía a un momento determinado de la economía, y la fotografía dice que la demanda agregada está a ese nivel, y en ese nivel intercepta a la oferta en ese punto. Por lo tanto, esa fotografía dice que hay equilibrio en ese punto. Pero si es que la demanda agregada, que siempre está cambiando, se desplaza, por ejemplo, paralelamente hacia arriba, el punto de intersección entre la nueva demanda agregada y la línea de 45 se produce acá. Por lo tanto, el nuevo punto de equilibrio sería, podríamos llamarle a ese punto E2. Pero si la demanda agregada en otro momento se desplaza paralelamente hacia abajo, va a haber un punto de intersección más a la izquierda con la línea de 45, con lo cual el nuevo punto de equilibrio sería por ahí, E3. Entonces, los distintos puntos de equilibrio se producen única y exclusivamente cuando la demanda agregada aumenta o disminuye. Ya. Y lo que se mueve cuando la renta aumenta y disminuye, entonces es la recta de consumo. O sea, si la demanda agregada está aumentando, obviamente es por algún motivo, a lo mejor porque las familias están consumiendo más, y si la demanda agregada aumentó, obviamente esta curva de consumo también lo hace desplazándose hacia arriba. O si la demanda agregada disminuyó, la función de consumo también lo hace de la misma forma, desplazándose paralelamente. Aquí tenemos
las fórmulas que están asociadas al modelo 1 y al modelo 2. Si tenemos que graficar y estamos en el modelo 1, la gráfica es igual. Si estamos en el modelo 2 y tenemos que graficar, lo bueno es que la gráfica es igual. ¿Qué es lo que cambia? Es al graficar, por ejemplo, la demanda agregada ahí, y aquí dice gasto autónomo, si estamos en el modelo 1, tenemos que tener muy claro que el gasto autónomo es la suma del consumo de las familias autónomos más la inversión de las empresas autónomas. Si estamos en el modelo 2, ese gasto autónomo va a ser lo mismo que el modelo 1, pero se tiene que sumar la parte de las transferencias que van a consumo y el gasto público autónomo. De modo que hay dos nuevos componentes de gasto autónomo en el modelo 2. El multiplicador en el modelo 1 es este, el alfa. Es 1 partido por 1 menos c. En cambio, el multiplicador en el modelo 2 es 1 partido por 1 menos c, pero c factor de 1 menos t. Otra cosa importante a considerar, que cuando yo grafico ingreso disponible aquí, ingreso disponible acá, y es modelo 1, el valor que tenga la renta de la economía, si es 1000, el ingreso disponible van a ser 1000. Pero si estoy en el modelo 2, el ingreso en la economía, la renta, por ejemplo, ese Y1, supongamos que tenga un valor de 2000, ese nivel de renta de 2000 no va a ser lo mismo que el ingreso disponible. ¿Por qué? Porque en el modelo 2, el ingreso disponible es la renta, los 2000 que están acá, más el valor de las transferencias, menos la tasa de impuesto por la renta que está aquí. Si esto es 2000, esto va a ser 0,25 por 2000. Y este va a tener el valor de las transferencias. Por lo tanto, en el modelo 2, la renta disponible de las familias no es el mismo valor que la renta de la economía, es menor. Este valor es menor. En cambio, en el modelo 1, como no hay presencia de gobierno, el valor de la renta de la economía es el valor de la renta disponible de las familias. Profe, ¿podría haber un ejercicio donde las transferencias sean cero? Sí, de hecho hay ejercicios que yo le he comentado a alumnos en otras promociones, que cuando se entrega información para hacer cálculos, es probable que algún valor no se encuentre, y si no se encuentra, puede ser por dos motivos. Uno, porque el valor se tiene que asumir como supuesto con valor cero. Por ejemplo, si el valor de las transferencias no lo encontramos dentro del enunciado del ejercicio, podemos suponer que las transferencias es cero. Pero hay otro caso que tenemos que considerar, es que las transferencias, si no me las dieron, lo primero que tengo que hacer es revisar o determinar si puedo calcularlas a través de otros valores que me hayan dado. ¿Ya? Me explico. Por ejemplo, el presupuesto fiscal. El presupuesto fiscal contiene gastos públicos más transferencias menos impuestos. Entonces, si me dicen que el presupuesto fiscal es 50, me dicen que el gasto público es 200 y me dicen que los impuestos son 500, obviamente no me dieron el valor de las transferencias, pero por esa fórmula yo puedo despejar el valor de las transferencias. Por lo tanto, si bien no me lo dieron, con la información proporcionada, yo puedo, con una fórmula específica, llegar a determinar el valor de las transferencias. Pero, si es que no me dieron las transferencias y a pesar de haber intentado obtenerla a través de alguna fórmula, no la puedo calcular, es porque en definitiva las transferencias se asumen cero. El día de la prueba, cuando yo les envíe por correo la prueba y ustedes tengan las casi 3 horas para resolverla, vamos a dejar la reunión de Zoom abierta igual que ahora, de modo que si tienen alguna duda, alguna consulta, por ejemplo, respecto a las transferencias, si no la encuentran y la han tratado de calcular, me pueden preguntar sin ningún problema si las transferencias las pueden asumir cero. Obviamente ahí yo les voy a responder sin ningún problema. Ya, profe, gracias. Okay. Entonces, esta última fórmula que está acá
Es la fórmula de la demanda agregada, que es la función que está aquí. Demanda agregada es la sumatoria de el gasto autónomo, la parte, más la parte inducida del consumo relacionado con el ingreso disponible. Y en el modelo 2, esa demanda agregada, fíjense, está acá abajo. Es gasto autónomo, pero este gasto autónomo es todo este componente que está acá, más la parte que le da la pendiente a la función, que ya no sería C por I, sino que sería C factor de 1 menos T por Y. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un modelo y otro, la ecuación de la demanda. ¿Ya? Pero la gráfica, si tienen que realizar una gráfica en el modelo 1, hacen esta gráfica, la misma que para el modelo 2. Lo único que cambia son algunos contenidos de algunas variables, como por ejemplo el gasto autónomo. ¿Ya? Esa es otra acotación importante que necesito que lo tengan bien claro. Cuando tengan que graficar la función de demanda agregada, función de consumo, sea modelo 1 o modelo 2, en sí el esquema es el mismo. Los valores son los que cambian. Veamos otra cosa importante. Profe, Sí, dígame nomás. esta hojita que usted está mostrando, ¿dónde está? Sí, se las voy a subir yo ahora en un ratito más al aula, ¿ya? Para que las Ya, tengan. Todas estas hojitas que estamos viendo ahora, se las voy a subir al aula. sí. Gracias, profe. Ok. Bien. La clase del jueves vimos el modelo 2, es decir, la presencia del gobierno y si tuviésemos que graficar la economía en equilibrio, usamos esta gráfica, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer ahora es que si tenemos la economía en equilibrio, tenemos que analizar qué efectos puede traer consigo sobre el nivel de renta de equilibrio cuando cambia alguno de los componentes asociados con el gobierno. Por ejemplo, si el gobierno decide hacer política fiscal aumentando el gasto público o disminuyéndolo, ¿qué efectos trae consigo esa medida sobre el nivel de renta de equilibrio? Por otra parte, si el gobierno decide modificar las transferencias, decide otorgar una mayor cantidad de beneficios, de bonos hacia las familias, ¿qué efectos puede traer consigo en la renta de la economía y en el Producto Interno Bruto un mayor otorgamiento de estos beneficios a las familias? Y por último, los efectos sobre la renta también de equilibrio y el Producto Interno Bruto de una modificación en los impuestos, es decir, una reforma tributaria, ya sea aumentando los impuestos o disminuyéndolos, ¿qué efectos trae consigo en el equilibrio macroeconómico? Es lo que vamos a revisar muy breve a continuación. Vamos a presentar la gráfica de la demanda agregada, esta que está aquí, demanda agregada, y en el punto E1, donde intercepta la línea de 45, está el equilibrio inicial macro, un Y sub E 1. Ahora vamos a analizar qué pasa con ese equilibrio en la economía. Aquí está, efectos que produce sobre la renta de equilibrio originados por un cambio en alguno de los componentes del gobierno. O sea, supongamos que el gobierno hace política fiscal. Y política fiscal significa que puede modificar el gasto público, las transferencias, y puede modificar también la tasa de impuestos a través de una reforma tributaria. Vamos a considerar el primer caso. Supongamos que a partir de esta fotografía que está aquí, el gobierno decide modificar el gasto público. Si teníamos un gasto público, por ejemplo, de 200, bueno, según los datos proporcionados, encontramos que el equilibrio se producía en el punto de 1. Pero ahora el gobierno decide aumentar el gasto público. Lo aumenta, por ejemplo, de 200 a 300. ¿Cuál es el primer efecto que se produce en la economía? G, raya, gasto público, es un gasto autónomo. Y el gasto público autónomo forma parte del gasto autónomo total. Por lo tanto, si el gobierno decide aumentar el gasto público, el primer efecto que se produce es que el gasto autónomo
va a aumentar en la misma magnitud que lo hace el gasto del gobierno. Si el gobierno aumentó en 100, por ejemplo, su gasto, el gasto autónomo total va a aumentar en 100, suponiendo que las otras variables se mantienen constantes. Ese es el supuesto importante que ustedes siempre lo van a tener que trabajar. Van a suponer siempre que las demás variables se mantienen constantes. Luego, fíjense acá, el gasto autónomo representa el punto de intercepto de la demanda agregada con el eje de la ordenada, es decir, donde la función de demanda agregada se intercepta con el eje de la ordenada. De modo que si está aumentando el gasto autónomo, ese intercepto va a aumentar. O sea, esa posición va a verse modificada más arriba. ¿En qué magnitud? En la magnitud que está aumentando el gasto público. Si el gasto público aumentó en 100 y este valor eran, por ejemplo, 2000, entonces este nuevo intercepto va a ser 2100. O sea, hay un desplazamiento. Fíjense que la demanda agregada va a aumentar desplazándose paralelamente hacia arriba, de A a dA'. Entonces, geométricamente hablando, siempre que el gobierno modifique el gasto público, va a modificar el gasto autónomo. Y eso va a hacer que la demanda agregada siempre se desplace paralelamente hacia arriba. Si es que el gobierno hubiese disminuido el gasto público, hubiese disminuido el gasto autónomo y por ende la demanda agregada se hubiese desplazado paralelamente hacia abajo. ¿Ya? Entonces siempre se producen desplazamientos paralelos porque es el punto en que se intercepta la demanda agregada con el eje de la ordenada el que está cambiando. Pregunta. Esto representa la pendiente de la demanda agregada. Esto representa la posición. ¿Alguno de los componentes de la pendiente de la demanda agregada están cambiando si solo estoy diciendo que está aumentando el gasto público? ¿Qué pueden decir al respecto? ¿Sí está cambiando la pendiente o solo cambia la posición? ¿Solo la posición? Solo la posición, Valentina, correcto. ¿Por qué? Porque yo en ningún minuto, en este caso, he dicho que la propensión marginal a consumir cambia, ni que la tasa impositiva está cambiando. Mi supuesto inicial, letra A, dice que lo único que se va a modificar es el gasto público del gobierno. ¿Ya? A lo mejor el gobierno decidió construir más hospitales, ¿ya? Recuerden que eso es gasto público, cuando el gobierno desembolsa y recibe algo a cambio. Por lo tanto, si el gobierno decide incrementar el gasto público construyendo más hospitales o construyendo más establecimientos educacionales o construyendo carreteras, entonces eso significa aumento de gasto público. Y si el gobierno está aumentando solo el gasto público, geométricamente mi curva de demanda agregada sufre un desplazamiento paralelo hacia arriba, siempre, en la magnitud del aumento del gasto público. En cambio, la pendiente, que recordemos que la pendiente de la función de demanda agregada se lo da este componente que está acá, ninguno de estos dos está modificándose en este momento. Por lo tanto, como no se modifica la pendiente, el desplazamiento es paralelo. ¿Ya? Y, como les decía, si es que el gobierno decide, en vez de aumentar el gasto público, lo decide disminuir, entonces el cambio es todo lo contrario. Un desplazamiento paralelo hacia abajo. ¿Ya? Obviamente, si me dan ciertos valores, me van a tener que decir en cuánto se modifica el gasto público. O sea, si logré calcular con los valores proporcionados cuánto es el nivel de renta de equilibrio y los interceptos, y me dicen que el gasto público aumentó en 200, entonces me piden determinar cuál es el nivel de renta, el nuevo nivel de renta de equilibrio. El punto de equilibrio nuevo va a ser el punto E2, es decir, donde el nivel de renta va a aumentar también. Ahora, ¿por qué está aumentando la renta? Fíjense. Si la demanda agregada, cuyo componente, uno de ellos es el gasto público,
la demanda por bienes y servicios en la economía está aumentando porque el gobierno está aumentando esa demanda. ¿Ya? Eso quiere decir que el gobierno está involucrando un mayor gasto y para poder, por ejemplo, producir o construir más hospitales, hay empresas que van a tener que producir más bienes y servicios para poder satisfacer esta mayor demanda del gobierno. Es decir, va a haber que comprar más cemento, más materiales, va a haber que contratar más mano de obra, por lo tanto hay bienes y servicios involucrados. Y por ende, las empresas que representa esto el nivel de renta o producto en la economía, se van a dar cuenta de esa mayor demanda de esos bienes y servicios y van a tener que producir más. Y para poder producir más, van a tener que contratar más mano de obra. Por lo tanto, el nivel de desempleo va a tender a reducirse. Y eso significa entonces que al producir más, este nivel de renta o producto se va a desplazar hacia la derecha. ¿Ya? De modo que cuando la nueva demanda agregada intercepta la línea de 45 en el punto E2, para ese nivel de renta o producto, la economía nuevamente alcanza el punto de equilibrio. ¿Bien? Matemáticamente, ¿cómo lo calculamos? ¿Con esta fórmula o con esta? Yo tengo que tener el valor del multiplicador ya calculado. Me dicen que el valor del multiplicador se pondera por el incremento o la variación que tenga el gasto autónomo, que en este caso supongamos que este aumento fue de 200, entonces yo pongo acá 200. Y eso lo multiplico por el valor del multiplicador. Supongamos que el multiplicador tuviese un valor 5. Entonces, al multiplicar 200, que es el aumento en el gasto autónomo, por 5 me va a dar 1000. ¿En cuánto se va a incrementar el nivel de renta o producto? 5 por 200 se va a incrementar entonces en 1000. Si este valor era 3000, entonces le sumo 1000 y vamos a tener un nuevo nivel de renta de 4000. ¿Ya? Pero lo mejor es hacer un ejercicio. Pero geométricamente, este es el movimiento que hay que hacer cuando el gobierno, ya sea aumenta el gasto público o aumenta las transferencias. Ambos componentes son autónomos. Por lo tanto, el desplazamiento de la demanda agregada siempre es paralelo hacia arriba, si es un aumento del gasto, o es paralelo hacia abajo, si es una disminución del gasto público o transferencias. ¿Qué pasa ahora si el gobierno modifica la tasa de impuestos? Veamos. Supongamos, de nuevo, que la economía está en equilibrio con la línea azul. La demanda agregada azul es la demanda inicial. Y en ese punto E1 se determina un equilibrio inicial macro, con un nivel de renta Y sub E 1. Ahora vamos a romper este equilibrio. ¿De qué manera? Vamos a suponer que el gobierno hace política fiscal, pero ahora ya no va a modificar el gasto público ni transferencias, sino que puede modificar la tasa impositiva. Va a hacer una reforma tributaria. Y una reforma tributaria aumentando la tasa de impuestos. La va a aumentar de T a T', es decir, con un T' mayor que T. Veamos, al aumentar la tasa impositiva, el gobierno, el primer efecto que se produce, principalmente, y lo podemos ver acá en la gráfica, la tasa impositiva está en el componente que le da la pendiente a la función. Por lo tanto, el intercepto no contiene tasa impositiva. Por lo tanto, el intercepto no se modifica. Pero mi demanda agregada se va a modificar por la pendiente, porque la pendiente contiene la tasa de impuesto. La tasa de impuesto está aumentando. Entonces, la pendiente, teniendo claro que es la pendiente la que va a cambiar, aquí dice 1 menos t. Y ahora t tiene un valor mayor. 1 menos algo más grande quiere decir que este, paréntesis, el valor que tenga se va a achicar. C por algo más chico me va a dar algo más chico. Por lo tanto, la pendiente de la demanda agregada, cuando la tasa de impuesto aumenta, la pendiente disminuye. ¿Y cómo lo podemos apreciar geométricamente? Que la curva de demanda agregada con rojo, de A', queda
en esa posición. Lo único que se produjo fue un giro de la curva de demanda agregada desde la azul a la roja, de modo que su pendiente, su inclinación disminuyó, porque este componente que está acá cambió. Si la pendiente de la demanda agregada está disminuyendo, obviamente esta curva gira hacia abajo de DA a DA'. La tasa impositiva, miren, fíjense en la renta disponible, está aquí. Si esa tasa de impuesto está aumentando, el valor que está rebajando a renta y transferencias es un valor mayor ahora. Por lo tanto, ¿qué le pasa al ingreso disponible de las familias? El ingreso disponible de las familias tiende a disminuir. Y como el ingreso disponible forma parte del consumo de las familias, entonces, al bajar el ingreso disponible que tienen las familias para consumir, obviamente, el consumo de estas familias también va a disminuir. Y eso hace, en definitiva, que la curva de demanda agregada o que la demanda agregada en la economía caiga, porque uno de sus componentes principales es el consumo de las familias. Y al disminuir el consumo de las familias, lo que disminuye es la demanda agregada. Y ahí lo podemos apreciar. El aumento en la tasa de impuesto hace que caiga el ingreso disponible de las familias. Al caer el ingreso disponible de las familias, hace disminuir el consumo. Y como el consumo es uno de los componentes principales de la demanda agregada, hace que esta demanda agregada caiga. Y si la demanda agregada cae, fíjense que el nuevo punto de equilibrio va a pasar de E1 al punto E2, donde si las empresas están apreciando que la demanda por sus productos y sus servicios está cayendo, ellos van a tener que modificar sus estructuras de producción y van a tener que reducir entonces la producción. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Cayó bruscamente la demanda agregada. Por lo tanto, la producción también cayó bruscamente. ¿Ya? Y eso se aprecia que el nivel de renta de equilibrio Y sub E 1, azul, pasa a un nivel de renta Y sub E 2, con rojo. Eso significa que hay una magnitud de contracción de la renta y el producto de la economía. Ese es el efecto geométrico y conceptual que se produce toda vez que el gobierno decide de alguna manera aumentar la tasa impositiva, ya sea la tasa de impuesto del IVA, ya sea la tasa de impuesto del impuesto a la renta de las personas o de las empresas, cualquiera sea la vía, pero que haga una reforma tributaria de un alza en los impuestos, siempre va a generar de alguna manera una contracción en el Producto Interno Bruto, en el nivel de renta de la economía y una contracción en la demanda agregada. Obviamente que si la tasa de impuestos en vez de aumentarla hubiese disminuido, o sea, hay una reforma tributaria pero favorable, eso significa que todo este cambio que se produce aquí es igual, pero con un aumento en la pendiente de la demanda agregada, haciendo que esta curva se abra hacia arriba. Y el efecto sobre la renta es un incremento, obviamente. No sé si les queda. ¿Sí? Dígame nomás, Fernández. Mi duda sería, porque los gráficos que usted está haciendo son con fórmulas, pero mi pregunta es que en la prueba va a hacer las puras fórmulas o directamente el gráfico. Ambos. Precisamente, y aprovechando su consulta, Fernanda, vámonos a la prueba integral del 2016. Ah, ya lo va a resolver con el gráfico, ¿no es cierto? Exacto. Ahí entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejercicio tipo de prueba y ya con esta explicación que les di un poquito ya como un barniz del movimiento de los gráficos, vamos a aplicar precisamente esa modificación, esa interpretación geométrica en una prueba en que tenemos datos y también tenemos que explicar conceptual y geométricamente los movimientos. Ya, profe, gracias. Vámonos a ver, acá. El mismo ejercicio que estábamos viendo el jueves, que nos dieron ciertos datos y nos pidieron determinar la función de demanda agregada, así como la producción de equilibrio y nivel de consumo. Y eso lo calculamos. Profe, ¿la puede agrandar un poco? Claro. Gracias. Ahí.
Ahí sí. Dice, suponga ahora que el gobierno desea incrementar las transferencias. O sea, el gasto en transferencias, TR, lo va a aumentar. Ya vimos recién qué pasaba cuando el gobierno aumentaba el gasto público o las transferencias. Dice, de manera tal que la producción de equilibrio aumente en 50 unidades. ¡Wow! Ya sabemos que cuando el gobierno aumenta el gasto público o las transferencias, ya sabemos que la demanda agregada va a aumentar. Y por ende, cuando la demanda agregada aumenta, obviamente las empresas responden a esta mayor demanda con una mayor producción y por ende la renta y producto de la economía va a aumentar. Pero aquí me están diciendo que el nivel de equilibrio de la renta y producto aumenta en 50 unidades. O sea, me están diciendo en cuánto va a aumentar. Entonces, con esta información me pide calcular cuál es el nivel de transferencias necesarias para lograr dicho propósito. Y ¿qué ocurre con el efecto multiplicador? Explique y compare la misma situación, pero ahora aumentando el gasto público. Veamos. Vamos a los datos calculados inicialmente en la letra A. Encontramos matemáticamente esta función de demanda agregada. Encontramos que el nivel de renta de equilibrio, según la fórmula matemática y los datos proporcionados, era de 8.320. Y ahora me están diciendo, suponga que el gobierno aumenta el gasto en transferencias, de tal manera que la repercusión en el nivel de renta sea un incremento de esta de 50 unidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Si tenemos datos en un ejercicio cualquiera sea, y por algún motivo el gobierno hace una política fiscal modificando el gasto público, aumentándolo o disminuyéndolo, modificando las transferencias, aumentándolas o disminuyéndolas, o modificando la tasa de impuesto, siempre me van a preguntar cuáles son las repercusiones que hay en la renta de equilibrio. Por lo tanto, cuando hay modificaciones deltas en el gasto público, transferencia o impuesto, nosotros tenemos que usar una fórmula, que es la fórmula de los efectos que hay sobre la renta, o sea, el delta Y. ¿Cómo se modifica el delta Y? Cuando hay una modificación de alguno de los componentes del gasto autónomo. En este caso, la fórmula para la modificación de las transferencias, vamos un poquito más arriba. Gasto autónomo. Fíjense en las transferencias. El consumo autónomo es solito, la inversión autónoma sola. El gasto público está solo. Pero cuando el gobierno modifica transferencias, esas transferencias siempre van ponderadas por la propensión marginal a consumir. De modo que, en este caso, si se modifican las transferencias, en la fórmula tiene que ir ponderadas por la propensión marginal a consumir. Esa es la fórmula. Tenemos que llevar los datos ahora a la fórmula. Me están diciendo que el gobierno va a aumentar las transferencias, pero lo que no sabemos es en cuánto. Por lo tanto, esa es nuestra incógnita. El delta positivo de transferencias no lo conocemos. ¿Tenemos el valor del multiplicador? Sí. Acá arriba, según los datos proporcionados y calculados en la letra A, tenemos que el multiplicador es 1,6. ¿Tenemos el valor de la propensión marginal a consumir? Vamos arriba y tenemos que la propensión marginal a consumir es 0,5. Entonces, ¿la modificación en la renta la tenemos? Sí, recién pudimos apreciar que me están diciendo que las transferencias van a aumentar de tal manera de que el nivel de renta o producto se incremente en 50. Por lo tanto, el delta Y lo tenemos, 50. Y reemplazamos. ¿En cuánto aumenta la renta? En 50. Valor de multiplicador, 1,6. Por la propensión marginal a consumir, por la modificación en las transferencias. Eso no lo sé. Y eso es lo que me están pidiendo calcular. Entonces, pondero 1,6 por 0,5, me da 0,8. Lo paso dividiendo a 50. Ahí está, 50 dividido por 0,8. Me queda que el aumento en las transferencias debe ser de 62,5. ¿Para qué? Para que la renta de equilibrio se pueda ver incrementada en 50.
¿Se fijan? Ahora, vamos a ver si en este ejercicio me están pidiendo gráfica. Calcule la variación de la situación fiscal entre la situación inicial, antes de elevar las transferencias, y la situación final. Represente gráficamente la situación planteada en C. Me están pidiendo que represente la situación en una gráfica. Vamos para allá. Ahí está. Representamos entonces nuestra gráfica con la línea de 45, la curva de demanda agregada con azul es mi curva de demanda agregada inicial. Cuando la grafiquemos, siempre tenemos que colocar el valor que tengamos del intercepto, es decir, cuál es el valor del gasto autónomo. Aquí aparece que el gasto autónomo es 5.200. Eso debemos haberlo calculado en la letra A. Vamos a ir a la letra A. Y en la letra A, habíamos, para poder expresar la demanda agregada, tuvimos que calcular el valor del gasto autónomo con los datos que nos proporcionaron. Y el gasto autónomo eran 5.200, de modo que ese valor de 5.200 es el intercepto de la función de demanda agregada en el eje de la ordenada. Y esta es la pendiente. 5.200 entonces sería el valor del intercepto. Luego, la demanda agregada con azul, que aquí está expresada matemáticamente, en ese punto se intercepta con la línea de 45, por lo tanto ahí se produce el primer nivel de renta de equilibrio. ¿Cuánto era? 8.320, calculado en la letra A. Ahí está el nivel de renta de equilibrio, la fórmula del nivel de renta de equilibrio. Y sub E es igual a alfa T por gasto autónomo. Gasto autónomo 5.200 multiplicado por 1.6 y me da que la renta de equilibrio es 8.320. Pero vamos ahora a lo más importante. Como el gobierno aumentó el gasto en transferencias, que me dio 62,5 recién, gráficamente podemos apreciar que el intercepto de la curva no tiene modificaciones porque no se modificó ni la tasa de impuesto y no se modificó la propensión marginal a consumir, por lo tanto la pendiente de la nueva demanda agregada sigue siendo la misma. ¿Y el intercepto? Bueno, el intercepto se modificó. ¿Ya? Y eso hizo que haya un nuevo intercepto para la nueva curva de demanda agregada y esta curva se desplazó paralelamente más arriba, alcanzando un nuevo punto de equilibrio en el punto de 2 para un nuevo nivel de renta que hubo que calcular de 8.370. Se fija entonces que me dan datos inicialmente, me piden calcular situación inicial y la puedo llevar a una gráfica. Siempre después de que tengo una situación inicial de equilibrio calculada matemáticamente y representada geométricamente, me van a hacer modificar esa situación con un cambio en alguno de los componentes del gasto autónomo, como por ejemplo que el gobierno modifique el gasto público, las transferencias, o bien que se modifique la tasa de impuestos. Generalmente es así. No sé si les queda alguna duda en términos generales cuando me dan información inicial y posteriormente me modifican esta información, ¿cómo yo puedo alcanzar geométricamente la modificación de las curvas en la gráfica? ¿Ya? Lo más importante es que si está modificándose algo, tengo que yo primero distinguir dos cosas. Lo que se está modificando me va a producir efectos sobre el gasto autónomo o me va a producir efectos sobre la tasa impositiva o propensión marginal a consumir. Entonces, si es alguno de los componentes del gasto autónomo, entonces sé que la curva se va a desplazar paralelamente hacia arriba o hacia abajo. Pero si uno de los componentes que se está modificando es la tasa de impuesto o la propensión marginal a consumir, entonces la posición de la curva se va a mantener y la curva va a girar abriéndose hacia arriba o hacia abajo según se esté modificando la tasa de impuesto o la propensión marginal a consumir. Dudas, consultas respecto a estos movimientos, no sé si les queda claro. No obstante, alguna consulta.
Yo tengo una duda con respecto, ¿se me escucha bien? Sí, clarito, clarito. Con respecto a los componentes de la demanda agregada, ¿Ya? ahí estamos hablando, ahí está separado entre como el margen ¿Gasto, de, gasto autónomo? perdón, ¿El gasto autónomo? ¿Ese? ese gasto autónomo, ¿qué tiene adentro de Uno, ese cuando es valor? modelo 1 o modelo 2. Si es modelo 1, el gasto autónomo va a contener dos componentes. Consumo autónomo de las familias, que se raya, más la inversión de las empresas, que va a ser el I con la rayita arriba, si es el modelo 1. Pero si es el modelo 2, el gasto autónomo siempre va a contener cuatro componentes. Aparte de los dos ya indicados, que es el consumo autónomo y la inversión autónoma, en el modelo 2 se agregan dos componentes autónomos. La suma de la parte de las transferencias que están asociadas con el consumo, CTR, y se le agrega el componente G raya, que es el gasto público, ¿ya? El gasto del gobierno. Esos son los cuatro componentes del gasto autónomo. Entonces, si alguno de estos cuatro llega a cambiar, lo que va a ocurrir con la demanda agregada es un desplazamiento paralelo hacia arriba o hacia abajo. Y si es este componente el que está cambiando, no el gasto autónomo, sino que alguno de estos dos, si cambia la propensión marginal a consumir, me dicen originalmente la propensión marginal a consumir es 0,5. Suponga ahora que la propensión marginal a consumir aumenta a 0,7. Ah, entonces si la propensión marginal a consumir es la que está cambiando, es la pendiente de la demanda agregada la que va a cambiar. O me dicen, supongan que ahora la tasa de impuesto ya no es 0,25, el gobierno decidió incrementarla a 0,30. Entonces, tasa impositiva forma parte de la pendiente de la demanda agregada, de modo que la curva de demanda agregada va a girar hacia arriba o hacia abajo según esté cambiando la tasa de impuesto. Pero la posición se va a mantener constante. Entonces son dos situaciones. O es uno de los componentes del gasto autónomo, en cuyo caso la curva de demanda se desplaza hacia arriba o hacia abajo paralelamente, o es alguno de los componentes que conforman la pendiente de la curva, C o T, que me va a modificar la inclinación hacia arriba o hacia abajo. Son los dos únicos casos que le vamos a presentar en la evaluación. Ya, profe, gracias. Okay. Lo que sí es importante después cuando ya estén repasando bien, es que tengan muy claro cuando cambia la tasa impositiva, si está aumentando, disminuyendo, ¿qué está pasando con la pendiente? Entonces, aquí en este caso creo que habíamos visto, en el caso anterior, perdón, un aumento en la tasa de impuestos. Si aumenta la tasa de impuestos, ustedes tienen que decir 1 menos algo más grande, esto es algo más chico. Entonces, al disminuir este componente, toda la pendiente se achica. O sea que toda vez que la tasa de impuesto aumenta, la pendiente de la demanda agregada disminuye. Si la tasa de impuesto por parte del gobierno se reduce, 1 menos algo más chico, todo esto es algo más grande. C por algo más grande me va a dar algo más grande. De modo que cuando la tasa de impuesto disminuye, el efecto que trae sobre la demanda agregada es que la pendiente tiende a aumentar. Ese análisis, ese raciocinio es importante que lo tengan muy claro, ¿ya? No se vayan a equivocar, que justo se elevó la tasa impositiva y ustedes aumentaron la pendiente. No, tengan cuidado, ¿ya? Vean bien la relación que existe. Lo mismo que acá. Si alguno de los componentes de gasto autónomo está aumentando, entonces la posición de la curva de demanda agregada en el eje de la ordenada aumenta, haciendo que la curva se desplace paralelamente hacia arriba. Si alguno de estos cuatro componentes del gasto autónomo disminuye, entonces el gasto autónomo también lo hace y por ende la posición de la curva de demanda agregada también disminuye, desplazándose esta curva paralelamente hacia abajo. Eso es lo más importante que hay que tener en consideración. Veamos otro ejercicio. Veamos el ejercicio número 3. Anotemos ahí en el cuaderno los datos que nos proporcionan para este ejercicio número 3.
Suponga que la economía opera en equilibrio para un nivel de renta Y sub E de 800. Se fijan que en los otros datos, o perdón, en los otros ejercicios, generalmente una de las cosas que me piden es calcular el nivel de renta de equilibrio. Acá no. Me están dando el valor del nivel de renta de equilibrio. Y me dicen que la economía está en equilibrio para un nivel de renta o producto de 800. El gobierno decide aumentar la tasa de impuestos. O sea, está aumentando T minúscula. Cuando aumenta la tasa de impuestos, ¿qué pasa con la pendiente de la demanda agregada? ¿Aumenta o disminuye? Según lo visto recién. Disminuye, correcto. Entonces, ya puedo ir anticipándome. Me dicen, el gobierno decide aumentar la tasa de tributación. Ah, entonces la demanda agregada va a disminuir su pendiente. Ya. Y la tasa de impuesto está aumentando en, no es lo mismo decir aumenta en que aumenta a. ¿Ya? La magnitud de variación de la tasa de impuesto es de 0,0625. Y conjuntamente, esto no va a ocurrir el día jueves en la prueba. Fíjense que aquí, porque hubo en esa oportunidad en el 2016 en forma presencial, pudimos ver diferentes casos más detenidamente. Con el curso pudimos ver la materia más detalladamente, por lo tanto, pregunté esto. Fíjense, vi una modificación de dos cosas al mismo tiempo. La tasa de impuesto y se modifica en forma conjunta el gasto público. El gobierno lo aumenta en 50. Pregunta, ¿el superávit presupuestario aumentará o descenderá? ¿Por qué? Esta pregunta es diferente al caso que estábamos viendo antes. Hay una fórmula del presupuesto fiscal, ¿ya? El presupuesto fiscal, anoten ahí, que ya lo hemos visto, PF, presupuesto fiscal, abran paréntesis, es G, rayita, más TR, transferencias, rayita, cierren paréntesis, menos, ¿Puede repetirlo, por favor? El y, presupuesto por fiscal supuesto, es... PF es presupuesto fiscal, pero con las siglas PF. Eso es igual a, paréntesis, G rayita, es decir, gasto público, más TR, con la rayita arriba, transferencias, cierren paréntesis, menos T minúscula, la tasa impositiva, T minúscula, multiplicado por Y, que es la renta de equilibrio, Y sub E. Esa es la fórmula del presupuesto fiscal, ¿ya? Ahora, si el presupuesto fiscal obviamente se va a modificar, ¿ya? Por lo tanto, debajo de esa fórmula, escriban la siguiente fórmula, que es igual a la de arriba. Arriba dice PF, abajo pongamos delta PF, o sea, modificación o variación del presupuesto fiscal. Delta PF, eso es igual a, paréntesis, delta G, rayita, variación del gasto público, delta G, más delta TR, con la rayita arriba. Cierren paréntesis. Menos delta T minúscula por delta Y. Repito, delta PF es igual a, paréntesis, delta G más delta TR, cierre paréntesis, menos delta T minúscula multiplicado por delta Y sub E. O sea, es la misma fórmula que escribieron arriba, pero con deltas. O sea, como yo puedo calcular variaciones, lo uso a través de esta fórmula. Volviendo al ejercicio.
primero me preguntan, ¿el superávit presupuestario aumentará o descenderá? ¿Por qué? Luego, para resolver este problema, nos van a proporcionar ciertos datos adicionales. Usted cuenta con la siguiente información antes de los cambios que se enunciaron recién. Contamos con una función de consumo de 100 más 0,8, que es la propensión marginal a consumir, por YD, que es el ingreso disponible. Se sabe además que la inversión autónoma es 140. El gasto público es 400. Las transferencias, 200. Y la tasa de impuesto es originalmente 0,5. Vamos a ver la resolución. Ejercicio número 3. Ahí tenemos la función de consumo que recién escribimos. Extraemos ciertos datos. 100 corresponde al consumo autónomo. Y 0,8 es la propensión marginal a consumir. C igual 0,8. Me dicen que el gasto público es 400, la inversión 140, las transferencias 200. La tasa impositiva de 0,5 y el nivel de renta de equilibrio es 800. Y aquí tenemos entonces la fórmula que yo recién les dicté, que el presupuesto fiscal PF es igual a G más TR menos T, pero T en este caso es tasa de impuesto por la renta. Entonces, lo que primero tenemos que hacer con los datos proporcionados es determinar cuánto es el presupuesto del gobierno. Gasto público 400, lo reemplazamos ahí. Transferencias 200, menos la tasa impositiva, que es de 0,5, y el nivel de renta de equilibrio, porque recuerden que es T por Y sub E. Y el nivel de renta de equilibrio es 800. 0,5 por 800 me da 400, y aquí 400 más 200 me da 600, de modo que la diferencia entre estos valores, llegamos a un valor del presupuesto fiscal de 200. ¿Qué es mayor? ¿Los gastos o la recaudación tributaria? Los gastos es 600. La recaudación tributaria es 400. Por lo tanto, el gobierno incurrió en mayores gastos inicialmente por sobre sus ingresos. De modo que su presupuesto fiscal quedó en 200, y eso se traduce en un déficit fiscal, porque los gastos superan a los ingresos vía recaudación tributaria. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Usando la fórmula? No, profe, me queda la duda que es el valor que sale distinto de 0. Aquí, muy bien. Es que yo en la clase del día jueves les dije que con respecto a la tributación, que es T, ese T que está aquí, la fórmula general es esta. Entonces, este valor puede tener tres situaciones distintas. Una, en que T sea solo inducido, o sea, la recaudación tributaria sea solo producto de el ingreso por los impuestos. O sea, la recaudación tributaria es básicamente relacionada con la renta en la economía. La otra posibilidad es que la recaudación tributaria T sea igual a T rayita arriba. Ahí aparece T rayita arriba, que tenga un valor. ¿Ya? Que solo sea, la recaudación tributaria solo sea autónoma, hipotéticamente. Y el tercer caso es que sea una mezcla de ambos, es decir, que T, este T, tenga un valor T raya, es decir, una parte autónoma, más T por I, una parte inducida. Es decir, son tres situaciones que se podrían dar de recaudación tributaria. Para la evaluación del próximo jueves, nos vamos a considerar las tres posibilidades. Lo único que vamos a considerar es que la recaudación tributaria va a ser todo
inducido por la renta. O sea que siempre T, el valor que tengan de T, siempre va a ser T por I. T minúscula, tasa de impuesto por la renta. Para ese ejercicio se puso impuestos autónomos 0, porque se había visto con el curso los 3 casos. ¿Ya? Por eso se colocó impuestos autónomos 0, porque estamos asumiendo solo que la recaudación tributaria es vía inducido por la renta. ¿Ya? Toda la recaudación tributaria está asociada a la renta. Por eso es que la parte autónoma de la recaudación tributaria se considera 0. Aparte de eso, ¿alguna otra duda hasta aquí? Entonces tenemos una situación inicial de déficit. Veamos, el gobierno dice que aumenta el gasto público en 50 y paralelamente aumenta la tasa impositiva en una magnitud de 0,0625. Veamos, ¿cuánto es el gasto público inicial? 400, pero el gobierno lo está aumentando en 50, de modo que nuestro nuevo gasto público va a ser G' igual a 450. La nueva tasa de impuesto, que va a ser T', la antigua era 0,5, pero ahora el gobierno la está incrementando en esa magnitud. De modo que la nueva tasa de impuesto va a ser 0,5625. ¿Qué tenemos entonces? 2 nuevos valores. Y me piden determinar el nuevo nivel de renta de equilibrio. Por lo tanto, vamos a usar la fórmula que les dicté hace poquito, de los delta. ¿Ya? Pero antes, tenemos que calcular el nuevo multiplicador, porque recuerden que la fórmula del multiplicador es esta. Y ya teníamos un multiplicador por acá, me parece. No, no lo tenemos calculado. Pero aquí hay un nuevo valor de multiplicador, que es con la nueva tasa impositiva. ¿Ya? Y eso es 1,53846. Ese es el nuevo multiplicador. Por otra parte, como se modificó el gasto público autónomo, aumentó en 50, recordemos la fórmula del gasto autónomo. La fórmula del gasto autónomo es consumo autónomo más inversión autónoma, más la parte de las transferencias asociadas con el consumo autónomo, más el gasto público autónomo. Entonces, ahora tengo que calcular el nuevo valor del gasto autónomo y me da que es 850. Con el nuevo valor del gasto autónomo y el nuevo multiplicador, calculo, con esta fórmula que ya conocemos, el nuevo nivel de renta de equilibrio, Y sub E', que sería alfa T', que está aquí, multiplicado por el gasto autónomo prima, que está acá. Multiplico. Hay un error, ¿eh? Ojo, fíjense. Ahí dice 800, pero en realidad es 850. 850 por 1.53846 son 1.307,69. O sea, ese valor está correcto, solo que el escribir ahí, eso no son 800, son 850, que es lo que está calculado acá. Hemos calculado entonces el nuevo nivel de renta de equilibrio. El inicial eran 800, aquí está. Pero con la modificación por parte del gobierno del aumento en el gasto público y del aumento en los impuestos, determinamos un nuevo nivel de renta de 1.307,69. Pero hasta el momento no hemos respondido a la pregunta. ¿Qué pasa con el presupuesto fiscal? Ahora, con el nuevo nivel de renta, hay que determinar el nuevo presupuesto fiscal. El nuevo presupuesto fiscal, utilizo la misma fórmula que teníamos recién, presupuesto fiscal, prima, es igual a G más TR menos T' por Y sub'. El nuevo valor del gasto público, que ahí debería ser G', es 450. Las transferencias siguen siendo 200.
menos la nueva tasa de impuesto, 0,5625, por el nuevo nivel de renta, llego a que el nuevo valor del presupuesto fiscal es menos 85,576. Fíjense que me da negativo, y eso es porque la recaudación tributaria en esta ocasión fue mayor que los gastos. Por lo tanto, hay un superávit fiscal. La variación en el presupuesto fiscal, tenemos presupuesto fiscal 2 menos presupuesto fiscal 1. El presupuesto fiscal 1 eran 200, y el nuevo presupuesto fiscal es menos 85,57. Por lo tanto, colocamos menos 85,576 menos los 200 que era el presupuesto fiscal 1, me da menos con menos, ahí yo estoy sumando dos negativos, me queda menos 285,576. Eso quiere decir que el presupuesto fiscal mejoró pasando de un déficit a un superávit fiscal. Obviamente hubo una variación en el presupuesto de 285 unidades monetarias. Ese es el cálculo. Que estén tranquilos, que preguntas como esta, ¿sí?, que tienen un cierto grado de dificultad, no van a ir en la prueba del día jueves, así tan complicada. Repito, porque cuando en el año 2016 vimos esta materia en forma presencial, la forma de entregar la materia fue distinta, por lo tanto el grado de dificultad es el que ustedes pueden apreciar ahora. No obstante, para la prueba del día jueves, el grado de dificultad es bastante menor. Profe, ¿por qué el gasto aumentó en 50? ¿El gasto público o el presupuesto fiscal? El gasto Público, que está aquí. Gasto Que público. arriba decía que eran 400 y aquí dice 450. 450. Claro, porque, permiso, en el enunciado, arriba, me dicen que, acá, me dan ciertos datos y me dice si el gobierno llega a decidir aumentar la tasa de impuestos y además decide aumentar el gasto público en 50. O sea, esas fueron las dos medidas paralelas que hizo el gobierno. Con la situación inicial en que la renta de la economía eran 800 y teníamos estos datos, el gobierno decidió tomar una decisión de política fiscal, pero conjunta. Modificó dos variables. Una, aumentó los impuestos. Y por otra parte, aumentó el gasto público en 50. Y aquí me están diciendo, ojo, inicialmente el gasto público es 400. Y si me está diciendo que lo va a aumentar en 50, quiere decir que el nuevo gasto público, G', va a ser 450. Pensemos antes de calcular cualquier cosa. El gobierno está aumentando los impuestos. ¿Eso va a afectar positiva o negativamente al consumo de las familias? El aumento de impuestos. Negativamente. Negativamente, ¿cierto? Entonces, podríamos ya apreciar que el consumo, la demanda por consumo de las familias va a disminuir. Y por ende, ya estamos anticipándonos que la demanda agregada también va a disminuir producto de esa medida. También el gobierno aumentó el gasto público. El aumentar el gasto público significa que el gasto autónomo aumenta. Y si el gasto autónomo aumenta, aumenta la demanda agregada. O sea, se están produciendo dos situaciones inversas. Una, que el aumentar la tasa de impuestos hace disminuir la demanda agregada, y por otro lado, el aumentar el gasto público hace aumentar en definitiva la demanda agregada. Por lo tanto, al final va a haber un cambio en la demanda agregada neto, que no sabemos si es un aumento o una disminución neta, ¿ya? Pero eso es más o menos el efecto que va a producir sobre la demanda agregada una aplicación de ambas medidas en forma conjunta, en forma paralela, ¿ya? Ahora pensemos en el presupuesto del gobierno. Si el gobierno está aumentando el gasto, quiere decir que su situación presupuestaria se va a ver afectada negativamente. Porque pensemos nosotros mismos, como familia, si estamos aumentando el gasto, el consumo familiar nosotros, quiere decir que nuestro presupuesto se está viendo afectado para el mes siguiente.
Para el gobierno ocurre lo mismo. Si aumenta el gasto, su presupuesto fiscal se ve afectado negativamente. Pero a la par está aumentando la tasa de impuestos, quiere decir que sus ingresos vía recaudación tributaria se van a ver incrementados. ¿Ya? Lo que no sabemos todavía es en qué magnitud en términos netos. Si por un lado está aumentando el gasto, que es negativo para el gobierno, y por otro lado está aumentando la recaudación tributaria, lo cual es positivo, en términos netos no sabemos todavía si al final su presupuesto fiscal neto va a aumentar o va a disminuir. Y con el cálculo que hicimos recién, cálculo matemático, pudimos apreciar que en definitiva el presupuesto fiscal en términos netos se vio afectado positivamente, porque de un déficit fiscal de 200 que tenía, pasó a un superávit fiscal de 85. O sea, fíjense la diferencia entre más 200 en términos matemáticos, a un menos 85, la distancia es menos, o sea, se disminuyó, su situación fiscal se vio reducida en 285 unidades monetarias. Si tenía una situación, la interpretación de este tema es así. Siempre vamos a tener una situación de presupuesto fiscal 1 y una situación de presupuesto fiscal 2. Entonces, lo que tenemos que analizar es si el gobierno primero tenía un superávit y después, ¿qué logró? ¿Mantuvo el superávit o logró un déficit? O puede ser que al principio haya tenido un déficit, después lo haya mantenido o se haya transformado en un superávit. ¿Ya? En este caso tenía un déficit y ese déficit se transformó en un superávit. Quiere decir que la gestión, producto de esta política fiscal, fue favorable para el gobierno porque logró revertir una situación de déficit de 200 y transformar esa situación en un superávit de 85 unidades monetarias. O sea, fue una situación para el gobierno positiva, porque logró mejorar su situación fiscal. Pero, fíjense acá, la demanda agregada obviamente se vio afectada positivamente, fíjense también. O sea, no fue solo una situación positiva para el gobierno, sino también positiva para la economía, porque la renta y producto de la economía eran 800 y ahora es 1.307. Por lo tanto, la política fiscal por parte del gobierno en forma conjunta de modificar tasas de impuestos y gasto público resultó favorable tanto para el gobierno en su presupuesto fiscal, como también fue favorable para el nivel de producto y renta de la economía, porque logró incrementar el producto de la economía y la renta de 800 a 1.307. Es como interpretación, digamos, de los datos. Hay que madurar sí la materia, pero repito, ejercicio como este, tan elaborado y hay que pensar mucho, no va a haber política conjunta, va a ser una política simple. O aumenta el gasto público o lo disminuye. O aumenta las transferencias o las disminuye. O modifica la tasa de impuestos. Pero no va a haber una política fiscal conjunta, ¿ya? Sino que una sola. Y a partir de esa situación, ustedes tienen que hacer el análisis de cómo afecta la demanda agregada y cómo afecta la renta o producto. Dudas, consultas. Angélica, ¿alguien tiene alguna consulta, duda? Yo estoy procesando todavía la materia, profe, pero si me Ya. llego a tener dudas, le voy a escribir correo. Ningún Le problema. mando un último video. Lo que sea. Hasta el día miércoles, yo creo que hasta como las 21 horas, voy a estar en capacidad de poder reaccionar y responder dudas. Porque ya el Ya. día jueves, como voy a estar en la oficina esta semana, no me va a permitir poder responder o reaccionar adecuadamente, porque vamos a estar con inventario, vamos a estar con harto trabajo. Por lo tanto, el día jueves no voy a alcanzar a responder consultas, pero sí el día miércoles, todas las consultas que me hagan mañana domingo, el lunes, el martes y hasta el miércoles, yo las puedo responder sin ningún problema
hasta el miércoles, hasta las 21 horas, puedo responder consultas sin ningún problema. Profe, si puede subir hoy día estas hojitas Sí, las sin hojitas que lugar a ocupó dudas. de los efectos sobre... Correcto. Yo dentro de ahora, terminando ahora en unos minutos más, yo subo todas estas hojitas y el video de ahora lo subo como de aquí unos 45 minutos más. Ya, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguna duda, consulta de alguno de los ejercicios de la guía? Traten de resolver más que nada la guía de la guía número 2 me parece que es. Y revisar bien estos ejercicios de la prueba del 2016. También les voy a subir el formulario. Por acá tengo el formulario. Este es el formulario. Este formulario es el que le va a servir para la prueba del día jueves. Ojo, tiene 3 columnas. La tercera columna del lado derecho, no la consideren, porque esa materia no la vamos a ver, que es el modelo 3. Y acá, lo que también les pido que no consideren en este formulario es estas fórmulas, cuando la tasa, el impuesto es autónomo, no consideren estas 3 fórmulas. Como tampoco consideren cuando los impuestos son mezcla de autónomo e inducido, estas 3 fórmulas no las consideren. Le voy a hacer una crucecita ahí. Por lo tanto, ¿qué tienen que trabajar? Estas fórmulas que están del modelo 1, más las fórmulas del modelo 2 que están aquí, estas 3, más las fórmulas que están acá abajo. Estas. De aquí hacia abajo, también las consideran para el modelo 2. Pero yo se los voy a subir hoy día también al aula el formulario con las fórmulas que van a utilizar. Estas no las voy a considerar. Profe, Voy a tengo una revisar. duda con respecto a un ejercicio de la guía número 2. Ya, muy bien, vámonos. En verdad es una duda de nomenclatura más que nada, Ya, que quiero saber en este modelo qué significa. Usted me dice. Esta es la página número 1, es el ejercicio número 1. ya. Dame un segundito. ¿Modelo 1 o modelo 2? ¿O No, de la profe, otra creo guía? que de la otra, Ah, de ya. la que es como creo que es de un libro, quizás por eso tiene otra nomenclatura, ¿o no? Sí, exactamente, es porque es de un libro. Ah, ya, entonces no considero esta y considero, Esta, básicamente esta. ya. Es el modelo 1 y estos son ejercicios del modelo 2. Cuando aparece una S mayúscula arriba, Ah, ya. Esa S mayúscula es el ahorro, que nosotros lo vimos en clase como una letra A. ya, entonces es lo mismo, Exacto, y si aparece una S minúscula, es la propensión marginal al ahorro. ya. Veamos. Eso era la duda, profe, era con respecto a la S grande, que aparecía aquí en la Ya, guía. perfecto. Como, con Porque otro acá nombre. está, la función de ahorro está aquí. A, que es la S mayúscula que aparece en algunos textos. Pero esa S mayúscula, supply, es ahorro en inglés. Por lo tanto, nosotros le designamos con una letra A al ahorro. Y esa S minúscula la dejé como igual, ¿no? Pero esa es la propensión marginal al ahorro. Y esa es la propensión marginal a consumir. ¿Alguna otra duda? Por lo menos por ahora, Profe, porque yo sé que van a saltar más dudas en la medida que vayan repasando los ejercicios, la materia. esa proporción marginal al ahorro, ¿Ya? ¿cómo se calcula? ¿Está acá la fórmula también? La fórmula es esta que está acá. O la misma que está acá. Si el modelo 2 o el modelo 1, la fórmula es la misma. Hay dos posibilidades. Uno, que me den solo la función de consumo. Si me dan solo la función de consumo, yo puedo obtener la función del ahorro. ¿Por qué? En la función de consumo me van a dar el consumo autónomo, supongamos 2.000. Entonces, para la función de ahorro le pongo menos 2.000. Y me van a dar, en la función de consumo, me van a dar la propensión marginal a consumir. Supongamos que me dicen que es 0,9. Obviamente, por diferencia, la propensión marginal al ahorro va a ser
0,1. Si es que este es 0,9, este va a ser 0,1. Si me dicen que este es 0,8, este va a ser 0,2. Si Por este es diferencia. 0,70, claro, por diferencia. Entonces yo Ya. puedo construir la función de ahorro con los datos que me dan para la función de consumo. Construyo la función de ahorro. Ya. Entiendo. Gracias, profe. Ya. Ok. Chicos, chicas, ¿tendrán más dudas? Carmen, Fernanda. Yo ya estoy. Ahora sí que sí, ya no tengo más dudas. Ok. Yo creo que durante estos días le llegaría alguna consulta mía. Sí, ningún problema, ningún problema. De preferencia, si es que pueden, lo hacen a través de correo y yo les voy a ir respondiendo a través del correo, o lo hacen a través del aula y no sé si comprometerme para el miércoles en la noche con otra sesión de dudas, pero ahí me va a ser un poquito difícil. Pero de todas maneras, todas las dudas que tengan, consulta a través del aula o a través de correo electrónico, ¿ya? O si pueden, me mandan un WhatsApp, no hay ningún problema. Ya, profe, muchas gracias. No, no hay por qué. Ya, Así que, profe, me voy a desconectar, que esté muy bien. muy bien, que estén muy bien, Angélica, todos, todas, estamos en contacto entonces de aquí al próximo jueves, ¿ya? Cuídense mucho y nos vemos, ¿eh? Chao, profe, gracias. Listo, ¿vale? Profe, ahí le están preguntando cuál es su WhatsApp en el grupo, Ah, ya, en perfecto. el chat, para que si lo puede dejar a los Muy bien, compañeros ahí que se no lo los voy a tengan. enviar de inmediato. Ya. Ahí estamos. Cualquier cosa ahí al WhatsApp también. Correo o WhatsApp, ningún problema. Ya chicos, nos vemos entonces y estamos en contacto de aquí al jueves, ¿eh? Que tengan un buen resto de sábado y mañana ojalá puedan celebrar, aunque sea virtualmente, el Día del Padre. Que estén muy bien, cuídense. Chao, gracias. Chao, nos vemos.